Muy buenas tardes a todos. Ahí está saludando Yosibel, don Guillermo Díaz, Gonzalo, don Mario, bienvenidos a todos. Es un gusto poder saludarlos. Qué bueno que estén ahí con sus cámaras encendidas para poder verlo. Y el día de hoy, agradeciendo su puntualidad, vamos a analizar un poco lo que es este nuevo procedimiento monitorio de esta mal llamada ley Devuélveme la casa, porque no es una nueva ley, sino, ¿cierto?, es la modificación a la ley de arrendamiento de predios urbanos, que es la 18.101. Aquí les voy leyendo un poquito de qué se trata, porque aquí estamos viendo cómo confeccionamos la demanda y también cómo va a funcionar este proceso. La gran modificación es que se ingresa un artículo 18 que tiene letras y en la letra A nos dice qué cosa nosotros tenemos que tener si queremos demandar a alguien en este procedimiento monitorio, que vamos a explicar por qué se demora menos que el procedimiento declarativo. Como vemos acá, la demanda monitoria deberá señalar, en primer término, el nombre, profesión u oficio y domicilio del arrendador y del arrendatario. Por ese motivo, les aconsejamos siempre que en el contrato de arriendo aparezca la profesión, oficio o actividad del arrendatario. Porque aunque ustedes no lo crean, en muchos contratos, inclusive redactados por corredores, no está la profesión o oficio. Por lo tanto, ese es un antecedente que nosotros deberemos establecer. Sin duda, también en la cédula de identidad también es un dato necesario. También tengo que individualizar el inmueble arrendado, la o las rentas y las cuentas por gastos comunes y consumos de servicios básicos que se adeuden. Deberé señalar los meses, los años de cada uno de estos ítems. Y aquí viene la clave de esta modificación de esta ley que dice aquí en color verde, la solicitud de que se requiera al deudor para que dentro de 10 días corrido pague las rentas, las cuentas por gastos comunes y los servicios básicos. Entonces, una vez que se redacta la demanda de arrendamiento, hay que pedirle a un receptor judicial que la notifique y la va a notificar con este requerimiento para que dentro de 10 días pague o se oponga. Si la persona no paga o no se opone, el tribunal podrá decretar el lanzamiento. Pero como ustedes verán, en ningún caso se cumple el plazo de 10 días desde que se presenta la demanda. ¿Por qué? Presento la demanda al tribunal por la oficina jurídica virtual, se tiene que proveer, se puede demorar 1, 2, 3, 4, 6 días hábiles y se tiene que dictar una primera resolución que generalmente va a decir a que se otorgue el poder en el juicio. Ahí usted tiene otros 4 días más y después eso tiene que dictarse esta resolución en donde le digo, bueno, deudor, arrendatario, págueme entre los 10 días corridos o si no, yo lo voy a lanzar con el auxilio de la fuerza pública. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esta ley pudo haber sido mejor? Porque el arrendatario dentro de los 10 días puede presentar un escrito y dice, yo me opongo porque yo he pagado, porque yo he pagado parte de la deuda, porque yo he hecho mejoras al inmueble y el tribunal en definitiva lo que puede hacer es acoger la oposición y hasta ahí llegó el juicio, ¿cierto? O sea, la ley claramente dice que si yo me opongo fundadamente, hasta ahí llega este procedimiento monitorio. ¿Y qué voy a tener que hacer yo? Voy a tener que presentar, en mi interpretación, en la misma causa o en el mismo rol, una demanda declarativa. El segundo gran tema, complejo en este caso, es que el tribunal va a estudiar los antecedentes, va a estudiar el contrato. Y lo que dice es que yo tengo que aportar a este documento, a esta presentación, todos los documentos necesarios para acreditar el contrato de arrendamiento y que será antecedente suficiente un contrato que esté autorizado ante notario. Por ende, un contrato verbal de arrendamiento, como ustedes saben, es un contrato consensual, no hará posible la presentación de este tipo de demanda.
Y aquí surte la pregunta, ¿qué pasa con la firma virtual? Aquí yo, si él me tiene que preguntar. Entonces usted me tiene que preguntar, ¿y qué pasa con la firma virtual? Tiene que desmutearse ahí y nos va a preguntar para hacer esto interactivo. Ya. ¿Y qué pasa con las firmas virtuales? ¿Qué es la firma virtual, yo sí? La firma virtual es la que se usa mediante, su palabra lo dice, ¿verdad? Cuando una persona no pudo estar no sé si es esa firma virtual a la que se está refiriendo, ¿no? La que se estuvo usando en pandemia de que las personas no podían firmar físicamente. Yo lo voy a explicar. Es una excelente pregunta, yo sí. Ya. Firma virtual es un concepto o una marca. Ujú, Es como el confort, en vez de decir papel higiénico. ujú. Y como usted se está chilenizando también, es como decir cachantún, en vez de agua mineral. Pero Claro. el nombre técnico es firma electrónica. Y Chile desde el año 2003 tiene una normativa respecto a la firma electrónica que posteriormente, ¿cierto?, ha sido modificada. Por Ok. lo tanto, la firma electrónica es toda señal, sonido o registro en donde una persona pueda identificarse a través de un medio electrónico. Por lo tanto, en Chile se crearon estas especies de entidades certificadores de este tipo de firmas. Por lo tanto, usted hoy día cualquier instrumento privado, es decir, que no sea un instrumento público, podría firmarlo a través de una firma electrónica, ya sea una firma electrónica simple. Por ejemplo, cuando usted manda un correo electrónico dando una conformidad, por ejemplo, en una orden de canje, en una orden de visita, en una autorización de venta, ese correo electrónico se entiende que es una firma electrónica simple. Ok. Pero la firma electrónica avanzada dice relación a que una entidad que está certificada por el Estado de Chile le otorga a esta entidad certificadora la posibilidad de otorgar firmas electrónicas avanzadas. Hoy día en Chile, por ejemplo, usted no puede suscribir ninguna escritura pública por una firma electrónica, ni simple ni avanzada. Es decir, ningún tipo de escritura pública de compraventa, de hipoteca, de cesión de derechos hereditarios, de cesión de derechos sobre inmuebles, no podrá ser suscrita por este tipo de firmas electrónicas. ¿Por qué? Porque la voluntad de las partes en ese tipo de contratos eh, debe formalizarse en una escritura pública. Usted podrá estar Presencialmente. exacto, exacto. Presencialmente ante un notario público, que es un ministro de fe pública por excelencia, y en aquellas comunas en las cuales no hay notarías, quien hace las veces de este ministro de fe es el oficial del registro civil. Porque la mayoría de los que estamos acá estamos en grandes ciudades o urbes, pero Chile tiene 346 comunas y en muchas de ellas no hay notarías, no hay hospitales, ni clínicos, ni conservadores. Por lo tanto, hay otros funcionarios de la administración pública que hacen las veces, en este caso de los notarios, que es el funcionario del registro civil. Entonces aquí tenemos la pregunta que usted hace, y aquí pusimos en verde, que dice que el demandante deberá acompañar a la demanda todos los antecedentes que le sirvan de fundamento. Les comento, todos ustedes son muy jóvenes, pero hoy día cuando usted tiene que presentar una demanda, no es necesario acompañar ningún documento, salvo excepciones como en un juicio ejecutivo, cobro de cheque, una preparación de la vía judicial de un cobro de factura, de una letra, un pagaré. Pero en un juicio como este, declarativo en general, no hay que acompañar nada a la demanda. Y eso fue porque en la década del 80 se modificó las normas de procedimiento civil y se dijo, ¿sabe qué? No vamos a entorpecer, entre comillas, el acceso a la justicia, pidiendo que los documentos fundantes, así se llama, los documentos, ¿cierto?, que fundan mi pretensión, no los voy a acompañar en la demanda, sino que se van a acompañar en el término probatorio que corre. Pero esta modificación de la ley de arriendo, a la vez es una modificación a ese principio general, y aquí usted todo lo tiene que acompañar al momento de presentar la demanda. ¿Cuánto se debe por luz, por agua, por gas de red, por gastos comunes, por derecho de llave, si es su caso, más el contrato de arrendamiento? Y la ley posteriormente dice de que constituirá antecedente suficiente un contrato suscrito ante notario público, pero no dice nada
respecto a un contrato suscrito con firma electrónica. Como les comentaba en videos y clases anteriores, esta ley, esta modificación, cierto, es de junio del año 2022, ante lo cual es bastante nueva y tenemos que ir viendo cómo se van a ir aceptando o no este tipo de contratos con firma electrónica. Yo creo que aquellos contratos con firma electrónica avanzada no tendría que existir ningún tipo de inconveniente para constituir un antecedente suficiente, por cuanto en nuestro presente muchas de nuestras actuaciones las estamos haciendo a través de la vía electrónica. Si alguien no, yo soy el levantó la mano. Levante la mano. Ya, estamos hablando de los contratos que se suscriban de ese tiempo que salió la ley en adelante, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los ¿Sí? de que están antes de eso? Y aprovechando también la oportunidad, ahora en adelante, no sé si lo va a decir más adelante, no sé si me estoy adelantando, en los contratos que se están suscribiendo ahora se tiene que señalar esa nueva ley, ¿cierto? No. O sea, ¿No? su pregunta es muy atingente y yo se la voy a contestar de varias formas. Ya. Eh, Todas las leyes que modifican generalmente los actos de procedimiento, como Ujú. se debe demandar, por ejemplo, deben establecer debieran establecer una fecha de entrada en vigencia, desde cuándo se va a aplicar y qué Ok. pasa con los contratos suscritos con anterioridad a esa ley. Como esta norma, la 21.461, no dice nada de aquello, hay un principio general que dice que rige en el acto, rige in actum para los contratos que se firmen hacia el futuro y también para los contratos que se firmen hacia el pasado. Ok. Pero hay una cosa, y aunque ustedes no crean, sucede, que los contratos que están suscritos antes del año 81, y a mí me ha tocado en juicio ver contratos de arriendo que están vigentes antes del año 81, no se le aplica, no se le debiera aplicar ni esta ley, ni tampoco se le debería aplicar la ley 19.866 del 2003 que modificó la 18.101. Ahora bien, no es necesario establecer en los contratos de arrendamiento que se rige por esta ley para que se aplique, Ujú. pero por forma o por regla, generalmente se coloca en el contrato de arriendo que este contrato de arrendamiento se sujeta por los artículos o cláusulas de este contrato, por las normas del Código de Procedimiento Civil, por las normas del Código Civil y por las normas de la Ley 18.101 y sus modificaciones. Pero si usted eso no lo dice, de todas formas se aplica de esa manera. Ok. Pero no hace daño que usted diga efectivamente que se va a aplicar, digamos, esa norma. Espero ahí Claro. haberle respuesto a su pregunta, yo sí, Gracias. con mucho gusto. Don Guillermo, Profe, buenas tardes a todos los compañeros o ex compañeros. Yo tengo, y colegas también, mi duda es respecto de cuando se suscribe previamente el contrato y para los que no se han suscrito, de acuerdo a lo que yo tengo entendido, que cuando se suscribe un contrato de arriendo debiera adjuntarse para poder aplicar esta ley eh, la copia de la inscripción en del registro de propiedad. Si no se inscribe, yo tengo la duda y no sé si es eso obligatorio para todos desde ahora en adelante para poder hacer la demanda. ¿Y ¿qué qué opina? pasa con la...? Sí, Bueno, está muy bien. Le entendí la pregunta. Le pregunto si alguno de quienes están acá presentes nos pueden ayudar a contestar la pregunta de don Guillermo. Que se puede desmutear. Yo no entendí muy bien la pregunta. Pregúntela de nuevo en forma sencilla, don Guillermo, para que todos participen. para hacer un contrato es necesario contar con la inscripción de propiedades del conservador de bienes raíces. Yo le voy a responder su Tengo, pregunta. Yo le voy a mostrar, yo le voy a responder su pregunta. a ver. Lo que sucede es que esta norma
Se las voy a mostrar ahora porque las estoy buscando para exponérselas a ustedes acá en, digamos, en la pantalla. Si me dan un segundito. Que se modificó la ley de arrendamiento y lo que se pide hoy día, o más bien lo que se le señala, aquí se los voy a mostrar, es que dice el artículo 20 de la ley 18.101 modificada, dice que en los contratos de arrendamiento regidos por esta ley, que consten por escrito, es decir, obviamente hay contratos de arriendo que no constan por escrito, dice que las firmas de los contratantes serán autorizadas por un notario público, quien deberá solicitar los títulos que habiliten al arrendador a ceder el uso del inmueble del cual recaiga el contrato. Vamos a ir por partes. Entonces, lo que usted pregunta, don Guillermo, la pregunta que usted hizo es, si para aplicar esta ley, o más bien este procedimiento monitorio, es necesario que el dueño, el usufructuario o el cesionario lleve el título, lleve el documento, el contrato en virtud del cual él tiene un derecho para ceder el uso. Sí. Hoy día lo que están pidiendo en las notarías es que la persona que da en arriendo, el arrendador, por regla general, acredite que tiene el derecho para darlo en arriendo. Y si ustedes se fijan, la forma de redacción dice solicitar los títulos que habiliten al arrendador a ceder el uso del inmueble. No dice que usted acredite que sea el dueño, sino que lo que dice es que usted tenga un título, tenga un documento, un instrumento, un contrato en donde usted esté autorizado para ceder el goce temporal. Por ejemplo, el usufructo, ¿cierto? El derecho real de usufructo, está el otorgante de este derecho real y está el usufructuario, quien recibe, ¿cierto? Quien es el beneficiario de este derecho. Y el usufructuario puede usar y gozar la cosa, es decir, puede utilizarla o también puede darla en arrendamiento. El usufructuario también puede darla en arrendamiento. Por eso este artículo no se casó solamente con el propietario, sino que dijo los títulos que habiliten al arrendador a ceder el uso del inmueble. Y aquí la pregunta que usted dice, y que es muy atingente, la ley habla de títulos, ¿cierto? Y el título generalmente deberá referirse a, por ejemplo, el contrato de compraventa y o la copia de inscripción. Sin perjuicio que hoy día los notarios están pidiendo certificado de dominio vigente. Pero la ley no dice certificado de dominio vigente, ¿cierto? La ley dice títulos que habiliten al arrendador. Por lo tanto, eh, quien aplica la ley la está interpretando. Y el notario puede decir, ¿sabe qué? Yo para ahorrarme problemas estoy pidiendo un certificado de dominio vigente porque usted me puede traer una copia de inscripción, pero esa copia de inscripción, aunque tenga 30 días, ya puede haber mutado el dominio, es decir, otra persona puede ser el dueño, por lo tanto yo me conformo con un certificado de dominio vigente. Y también el tiempo entre que se obtuvo el certificado de dominio vigente y que se presenta al notario también es tema de discusión. ¿Cuánto tiene que tener? ¿30 días? ¿60 días? ¿90 días? ¿120 días? ¿Un año? Por lo tanto, esta forma de aplicación y de interpretación de la ley está en proceso. Por lo tanto, la recomendación para ustedes como corredores de propiedad es que manden un correo a la notaría con la cual ustedes estén, o incluso pueden pedirle sin duda una audiencia, una reunión al notario y le dicen, mire, ¿sabe qué? Aquí el artículo 20 dice esto, ¿usted qué está pidiendo? Pero para que ustedes también aprendan de la práctica, ustedes le preguntan, señor notario, perfecto, ¿por qué usted me pide el certificado de dominio vigente si aquí habla de títulos? ¿Cierto? Para que ustedes vayan viendo. Y después, si trabajan con otra notaría, hagan el mismo ejercicio. Porque en definitiva será el notario el que va a establecer o va a interpretar la norma a efectos de aplicar este requisito. ¿Le respondí ahí su pregunta, don Guillermo? No dice que sí.
Y aquí lo que estábamos hablando, dicen que estos contratos autorizados ante notario constituirán un antecedente suficiente para ejercer la demanda monitoria conforme a lo previsto en el artículo 18A. Por lo tanto, lo que dice es que un contrato escrito cuyas firmas son autorizadas ante notario, recordando que ese es el término técnico, no es ni contrato notarial, notariado, ni ante notario, porque la ley incluso, si ustedes lo ven, utiliza ese concepto. Las firmas de los contratantes serán autorizadas ante un notario público, ¿cierto? No habla de contrato notarial, notariado, sino que ese es el concepto. Entonces, este tipo de contratos constituyen un antecedente suficiente, pero no dice que los contratos suscritos con firma electrónica simple o avanzada no constituyen antecedentes suficientes. No lo dice. Por lo tanto, vamos a ir viendo, como les decía, a medida que vayan saliendo sentencias, si los contratos con firma electrónica serán o no precedentes para este efecto. Ofrezco la palabra. Si alguien tiene alguna duda o alguna inquietud. De nuevo, don Guillermo, usted llegó con... Dígame, don Guillermo. Los contratos de arrendamiento deben señalar que se está utilizando o están basados en esta ley para poder aplicar estos procedimientos. Es lo mismo que nos preguntaba recién Josibel. Ah, No, perdón. no se preocupe, pero que, para que nos quede aún Ya. más claro, no es Ok. necesario. Pero si usted lo quiere, si usted lo quiere ingresar, está muy bien. ¿Por qué? Porque se subentiende de que todos aquellos predios que están dentro del radio urbano de la ciudad, más las excepciones que establece el artículo primero, se rigen por esta ley. Por el solo hecho de ser un predio urbano. Sin prejuicio de lo cual, es aconsejable a efectos de que usted así lo quiera como corredor o como propietario, que usted lo pueda ingresar de esa forma, no hay ningún inconveniente. Pero para aplicar esta ley no es necesario que se diga en el contrato. Por ende, los contratos firmados con anterioridad a esta ley, obviamente que no van a tener esa cláusula, de igual forma están sometidas a esta modificación. Ya. Ahora bien, les quiero mostrar ahora cuál sería la primera resolución que se dicta después de que usted presente una demanda monitoria en donde se le pide al arrendatario, ¿cierto?, que pague dentro del plazo de 10 días y si no paga, se le procederá al lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es parte de del libro sobre práctica forense de juicio de arrendamiento, que hemos estudiado diferentes juicios que ya están en proceso y esta es una resolución modelo que dice, proveyendo la presentación de fecha tanto, a lo principal téngase por interpuesta demanda en procedimiento monitorio, cobros de renta de arrendamiento, servicios básicos y restitución consecuencial del inmueble arrendado. Atendido al mérito de la documentación acompañada y habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18A y visto lo dispuesto en el 18C, y sin perjuicio de lo prevenido en el 18F, se acoge la demanda monitoria interpuesta. Es decir, que usted presenta la demanda con todos los antecedentes fundantes o justificativos de su derecho. Contrato de arriendo, cobro de gastos comunes, servicios básicos, derecho de aseo, etcétera. El tribunal, en esta primera o segunda resolución, va a acoger la demanda de inmediato. Pero vamos por partes. Y dice, para que en el plazo, ¿cierto?, de 10 días, vamos a colocar aquí en color verde, corridos desde su notificación, efectúe el pago de lo que se debe. Y si no paga, será lanzado con la fuerza pública. Como les dije, se presenta la demanda, se autoriza el poder, está este proveído o resolución, se notifica esta resolución y ahí el arrendatario tiene 10 días para no hacer nada, oponerse a lo que dice la demanda y en el caso que se oponga, el tribunal puede rechazar la oposición o puede aceptar la oposición del arrendatario. Y como les decía, si el tribunal acepta la posición del arrendatario, hasta ahí quedó el juicio. Este procedimiento
en monitores. Don Gonzalo, usted tiene ahí, tiene una pregunta. Sí, un poquito, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Con respecto a lo anterior en el tema del notario, a veces los notarios colocan firmó ante mí o a veces colocan certificaron la firma. ¿Qué es lo que debe decir exactamente un contrato de arrendamiento? Porque al final, en estricto rigor, el notario, aunque exija el certificado de dominio vigente, el notario no se hace parte de ese problema. Es cuando piden las imposiciones para un finiquito, las piden, pero ni las miran siquiera, sino que uno puede darle cualquier cosa en el fondo y el notario pesca las 15 lucas y firma. Entonces, pero ¿qué tiene que decir el contrato de arriendo? ¿Firmó ante mí? ¿Certifico la firma? ¿O basta que tenga la firma el notario y el timbre de la notaría? Mire, generalmente eso se llama práctica forense. Cada notario puede tener una fórmula. No hay una fórmula sacramental sin perjuicio de que se utiliza mayormente la frase que el notario certifica que Juanito Pérez y Juanita Pérez firmaron ante mí. Y ese firmaron ante mí significa que las firmas fueron autorizadas ante notario público. ¿Se entiende? Sí, correcto. Porque, por ejemplo, en los pagarés de las universidades, uno firma el pagaré y lo deja en la universidad con la fotocopia del carnet, y después uno cuando termina la universidad y va a buscar el pagaré está con una firma de notario, y uno nunca ha ido al notario. Efectivamente, y por eso mismo, por lo que usted dice, muchas de las defensas de deudores de cobro de pagaré se realizan mediante una excepción de que no se firmó presencialmente ante el notario público como lo exige la ley en comento, la ley especial. Por lo tanto, lo que usted dice es efectivo. ¿Por qué? Porque el deudor debiera haber firmado ante el notario público. Y eso generalmente es una práctica asentada mucho en la región metropolitana. En las regiones, ¿cierto? Hay más cautela en ese orden. Hay determinadas notarías en donde usted, por ejemplo, cuando ya tiene confianza con el notario o con la matricera, usted lleva el contrato de arrendamiento, una fotocopia de la cédula de identidad y el notario la autoriza, la firma. ¿Ya? Es una práctica extendida, digamos, pero eso no significa que se esté cumpliendo con la ley que está en el Código Orgánico de Tribunales respecto a cómo deben ser las actuaciones de los notarios públicos. Espero haberle ahí respuesto su inquietud, Gonzalo. Sí, perfectamente. Incluso un comentario que pasa lo mismo hoy día con las transferencias de los vehículos. Algunos notarios se están negando a hacer transferencias de vehículos que no tengan todos los documentos al día, cosa que sí Ah, se podía hacer sin ningún problema hace años atrás, y eso se produce por el tema de los autos robados y los clonados. por eso mismo, a medida que se van creando nuevas formas de defraudaciones, quienes tienen el cargo de la fe pública, en este caso los notarios, para estos casos particulares, están tomando más resguardo. Le pongo un ejemplo. Nosotros vendimos un predio urbano en la comuna de Limache, en la región de Valparaíso, hace un par de días atrás, y una notaria público solicitó una vigencia del mandato con 30 días. Entonces yo le explicaba al otro corredor, que también está estudiando Derecho, de que la práctica judicial, conservatoria y notarial era, hasta donde yo conocía, el plazo de un año. Es decir, que si yo tengo un mandato del 1 de abril del 2022, yo lo presentaba hoy día, 23 de marzo de 2023, el notario, el conservador o el tribunal me lo aceptaba. Entonces yo le pedí a este corredor que le preguntara a la vez a la notaria que por qué ella estaba pidiendo esta vigencia de 30 días, porque si existía alguna norma nueva que desconocíamos, porque no hay hoy día una norma que diga que el mandato tiene una vigencia de tanto, sino que para evitar fraudes, defraudaciones o estafas, se estableció por los conservadores, los notarios y los tribunales que el mandato, lo máximo que podía tener hacia el pasado era de un año. Y ahora un notario perfectamente a usted le puede pedir de 30 días, de 15 días, de 10 días, porque en definitiva, como usted bien dice, lo que están intentando es resguardarse de posibles defraudaciones. Y como les he comentado en reuniones anteriores, los mandatos para vender un inmueble ya no se aceptan hace
5 o 10 años nos aceptan que sea un mandato general, porque antiguamente se daban mandatos generales, tal vez todavía algunos conservadores lo admitan, pero yo asumo que la regla es que no, que decía un mandato general que don Guillermo Díaz facultaba a Salvador Macluf para la transferencia, la construcción de hipotecas, son derechos sobre todos los inmuebles de su propiedad. Entonces, don Guillermo me decía que yo podía vender, arrendar, dar en usufructo, hipotecar, ceder los derechos sobre todo su patrimonio, sobre todo su inmueble. Y producto de esos mandatos tan generales, claramente, más de uno hubieron, o más de unos, hubieron defraudaciones, estafa. Entonces, por eso la misma práctica forense de los notarios y de los conservadores empezaron a exigir que el mandato sea un mandato especial y específico, en el sentido de que en este caso don Guillermo me mandate a mí para vender un inmueble en donde yo señale cuál es su número de inscripción, quién es el propietario, cuáles son sus deslindes, cuál es el rol de avalúo fiscal, cuál es el monto mínimo que yo puedo pedir por ese bien inmueble y si yo como mandatario puedo recibir dinero. Por lo tanto, aquí la práctica nos está demostrando que están acortando los tiempos y también están acortando, digamos, los requisitos para claramente los ministros de fe no tengan ningún tipo de inconveniente al momento, por ejemplo, de haber autorizado algo que no correspondía. Entonces, básicamente, aquí todos nos protegemos más, habida consideración de que en nuestro continente esto lamentablemente puede ser algo usual. Y por eso vamos a tomar un poco de agua. Espero haberle respuesto a su pregunta, don Guillermo. Sí, claro, Con Gonzalo, perdón. perfecto. Muchas gracias. Con mucho gusto. Ofrezco la palabra a alguien que tenga otra inquietud. Don Mario, saludos. Cindy, Paulina, don Gustavo, Videla Propiedades, ¿cómo está Marisol? Estamos aquí. Aquí. Tenemos una muy estudiosa. Yo sí veo. Ya, tengo unas dudas, Ujú. porque entiendo que esta ley dice devuélveme mi casa, ¿no? Pero en el fondo se basa, primeramente es que el arrendatario pague lo que debe, Claro, ¿ya? por ejemplo, en el chat de Global Brokers, y por eso era importante que asistieran acá a esta oportunidad, Ajá. yo no quiero contrariar a nadie, ni privada ni públicamente, sino que simplemente es un llamado de atención para ir a la fuente. Si ustedes se fijan, la modificación de este procedimiento monitorio posibilita el cobro de las rentas de los gastos comunes y servicios básicos. Por lo tanto, Ujú. alguien escribió, y insisto, no quiero esto ser una reprimenda ni nada por el contrario, sino que escribió que solamente esto es para el lanzamiento. Eso es incorrecto, porque usted puede provocar el lanzamiento de esta forma más expedita y después puede continuar en el mismo proceso cobrando la renta. Una Ok, cosa no se, pero entonces una cosa esta no se, ley, una cosa no se contrapone a la otra y por eso hay que ser bastante cuidadoso al momento de poder entregar y repetir esa información. claro, entonces no me queda entonces muy claro. La ley es primeramente, porque antes tenía entendido, ¿verdad? Que el juicio de cobro era una cosa y el juicio de alzamiento era otra. Esta ley es las dos cosas. Las dos leyes, o sea, no, es una sola ley, Ajá. que es la ley 18.101, que tiene tres modificaciones, pero sigue siendo la misma ley 18.101. Aquí tiene, ¿cierto? Mira, aquí se la voy a Ajá, colocar. entonces lo correcto, esta modificación O- sigue siendo o- lo mismo. entonces, usted tiene en esta ley 18.101, tiene dos Ujú. procedimientos Ok. que usted puede usarlos indistintamente. Uno es el procedimiento monitorio, que es el que estamos viendo. Se presenta la demanda, se notifica, se presenta la demanda, se dicta resolución, se notifica esta resolución y si el deudor arrendatario nada dice o no paga, posteriormente de inmediato se puede decretar o pedir el lanzamiento. Ok. Raya para la suma es un procedimiento más acotado, bastante más corto que el otro procedimiento en la misma ley llamado declarativo. Entonces, en una misma ley, 18.101, usted tiene dos procedimientos, el procedimiento monitorio y el procedimiento declarativo. Y usted, teniendo un contrato por escrito cuya firma haya sido autorizada ante notario con firma electrónica en su caso, usted puede decidir si presenta un juicio declarativo
o si presenta un juicio monitorio. Depende de usted como demandante. Porque, por ejemplo, aquí el tema, el tema que se pudo haber profundizado un poco más, es que el arrendatario formula oposición, ¿cierto? Como le coloco acá en color azul, y este procedimiento se entiende terminado. Aquí se los voy a colocar en la ley para que lo veamos y vamos a la fuente, ¿cierto? Permiso. El declarativo sería el alzamiento. No. El procedimiento declarativo es un procedimiento en donde se notifica a la parte arrendataria y hay un comparendo de contestación de la demanda, de llamado a conciliación y de prueba, en Ya. donde el tribunal tiene que llamar a las partes a un posible acuerdo, puede proponer bases de arreglo, se tiene que contestar la demanda verbalmente o mediante una minuta escrita, que es la regla general, y que se tiene que llamar, se tiene que recibir la causa a prueba y dictar los hechos sustanciales pertinentes y controvertidos. Es decir, qué es lo que se está discutiendo. Y después de realizado ese acto procesal, en la misma audiencia se debe rendir la prueba. En esa misma audiencia se pueden pedir pruebas que se van a demorar en el tiempo, como por ejemplo una confesión de parte, un peritaje, un oficio. ¿Me entiende? En cambio, en este procedimiento monitorio, yo presento la demanda con los documentos, con las pruebas, se dicta la resolución, se acoge inmediatamente la demanda sin haber notificado a la otra parte. Recién ahí se notifica y ahí recién la parte puede contestar. Por lo tanto, aquí es un procedimiento bastante más expedito, pero que tiene este inconveniente primero que no se aplica a los contratos consensuales y o verbales o a los contratos escritos cuyas firmas no estén autorizados ante el notario. Por lo tanto, estimada Marisol, es bastante restrictivo desde ese punto de vista. Y a la vez también otras personas o otros eh, eh, colegas me podrán decir, no, pero es que ¿cómo van a coger una demanda si no hay un instrumento privado cuyas firmas son autorizadas ante notario? Por lo tanto, digamos, ahí usted tiene que tomar la decisión si va a iniciar un procedimiento monitorio o si va a iniciar un procedimiento declarativo, los dos regidos por la misma norma. No sé si ahí le respondí. Sí, sí. Tengo otra duda, pero sí, más adelante se la voy a preguntar. Aquí ya vamos, estoy esperando que mi asistente venga, pero no viene mi asistente. Yo sí. Ya, entonces aquí le voy a mostrar el artículo es exacto que habla de la oposición. Ya, aquí está. Como el procedimiento monitorio tiene la intención del cobro de las rentas y servicios y la restitución del inmueble, dice que el 18E, estoy viendo acá en pantalla, que el procedimiento monitorio de cobro de rentas de arrendamiento terminará si antes de vencido el plazo de 10 días, el deudor paga y paga toda la deuda. Si paga toda la deuda, hasta ahí llegó el procedimiento monitorio y si usted quiere desahuciar el contrato, tendrá que iniciar un procedimiento declarativo. Y aquí, este es el que nos interesa para este caso. Léalo usted, Josiel, ayúdeme ahí. Dentro del plazo legal, el deudor requerido podrá formular por escrito oposición a la demanda monitoria y señalará los fundamentos de hecho y de derecho de las alegaciones y excepciones que opone. En su escrito, el deudor deberá acompañar los documentos e indicar todos los demás medios de pruebas que se valdrá en el juicio declarativo posterior. En el nuevo procedimiento no podrá producir ni ofrecer otros medios de prueba, salvo excepciones legales. Perfecto, Josiel. Entonces lo que usted está diciendo, que dentro de los 10 días, usted notificó al arrendatario y dentro de esos 10 días, ¿él qué puede hacer? Por escrito dice, yo me opongo a la demanda monitorio. ¿Por qué se opone? Por los fundamentos de hecho y de derecho y las alegaciones y excepciones que opone. Y el deudor, en ese escrito, debe acompañar todos los documentos, por ejemplo, certificado de pago, yo hice estas mejoras, acá hay un anexo contrato de arrendamiento en donde se me autorizó a hacer mejoras y me la van a reembolsar, yo construí una piscina, me la tienen que devolver, no me la han devuelto, por lo tanto, esos son argumentos válidos que puede oponer el arrendatario y él está diciendo, yo me opongo a esta demanda monitoria. Y dice, en caso de presentarse, y aquí dice,
el juez puede decir, desestimar la oposición. ¿Sabe qué? Yo no le creo y los antecedentes que usted me acompaña no son suficientes. Entonces, puede desestimar la oposición y seguir adelante con el procedimiento monitorio como si ella no se hubiera verificado cuando las alegaciones o excepciones deducidas por el demandado o los medios de prueba o no tiene fundamento o cuando los antecedentes no fueran señalados en conformidad a esta norma. Entonces, el deudor tiene que contestar o más bien oponerse a la demanda monitoria con todos los hechos, los fundamentos del derecho, los antecedentes y acompañar todas las pruebas. Es bastante estricto la forma que tiene el de, ¿cómo se llama?, de defenderse. Y después dice, el deudor también puede presentar una excepción dilatoria, que significa que es una excepción que tiene por objeto corregir el procedimiento. Por ejemplo, no se colocó bien el nombre del arrendatario, no se individualizó bien la propiedad, la demanda no tiene fundamentos de hecho o de derecho. Entonces, el tribunal puede acoger o desechar este tipo de excepciones dilatorias. Muchas gracias, Juan. Entonces dice acá, artículo 18H, formulada la oposición dentro de estos 10 días, se fundó y se acompañaron las pruebas, ¿cierto? El tribunal declarará terminado el procedimiento monitor. Ahí, ¿cierto? Y quedará sin efecto la resolución que ordena el pago y el lanzamiento. Entonces, la pregunta era, por ejemplo, como legislador, ¿era tal vez preferible que si yo me opusiera al procedimiento monitorio se abriera un pequeño término probatorio? Porque aquí se entiende terminada de inmediato. Y aquí pueden pasar dos cosas. Yo hablé con una compañera mía de la universidad, que es jueza, de un tribunal civil en Santiago, y ella me dijo, yo le pregunté cuando recién salió esto, y me dijo, mira, si yo rechazo la demanda monitoria, voy a dictar una resolución en donde en el mismo juicio, en el mismo rol, en la misma causa, ahí mismo se presente esta demanda declarativa que hablamos hace un rato atrás. Pero perfectamente también puede haber otro tribunal que piense distinto. Es decir, hasta aquí llegó el procedimiento monitorio y usted va a tener que iniciar un nuevo juicio y va a tener que, obviamente, volver a notificar a la arrendataria y o al codeudor solidario. Y se seguirá ese procedimiento hacia adelante. Ahora, pensando en positivo, ¿cierto? Que se acoge la demanda monitoria, se notifica. Yo me he dado, he tenido la impresión muy positiva de que hay tribunales que de oficio, pasado el plazo de 10 días, dictan el lanzamiento. O sea, presento la demanda, notifico la demanda monitoria, pasa el plazo de 10 días, nada dice el arrendatario y el tribunal de oficio dicta la resolución que ordena el lanzamiento. Y cuando yo eso me emocioné, me puse a llorar. Yo aquí era una emoción contenida que yo tenía. Y si el tribunal no la dicte, hay que presentar un escrito solicitando el oficio, el lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública. Ahora, una de las cosas que nosotros pedíamos era que una cosa era hasta llegar a la sentencia y otra cosa distinta era qué pasaba después. ¿Qué pasa hoy día en la práctica, por ejemplo, en muchos juicios declarativos de arrendamiento? Tengo la sentencia, notifico la sentencia, tiene que pasar el plazo para apelar, posteriormente tengo que pedir el lanzamiento previa intimación, la intimación es que va al receptor judicial y notifica una resolución, se notifica la intimación, después se pide el lanzamiento con fuerza pública, no se da el lanzamiento con fuerza pública, sino que se da el lanzamiento sin fuerza pública, hay que volver a notificar, y después de que se notifica el lanzamiento, sentencia, intimación, lanzamiento, hay que pedir nuevamente el lanzamiento con fuerza pública, y ahí dan el lanzamiento con fuerza pública. Entonces, ese mismo procedimiento y también la solicitud de suspensión del procedimiento o suspensión del lanzamiento también se puede dar en este caso. Entonces, una de las cosas que nosotros pedíamos en esta modificación de la ley
en donde presentamos indicaciones a través de diversos parlamentarios que fueron rechazadas, principalmente por la ignorancia de nuestros parlamentarios, era que, por ejemplo, si una persona estaba en mora, debía rentas, se podía poner un tope, por ejemplo, 3, 6, no sé. Hoy día una persona que debe 5 años de arriendo puede pedir la suspensión del lanzamiento. Y esa piedrita que yo pongo en el procedimiento se puede demorar 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Una pura piedrecita. Y se resuelve a los 3 meses y después el tribunal dice, ¿sabe qué? Suspendo por otro mes más. Entonces, primero que todo, yo lamento profundamente aquellas publicaciones en redes sociales que he visto, y soy responsable en decirlo, que dice yo recupero tu casa en 10 días. Este procedimiento sin duda es bastante más acotado que el procedimiento declarativo, pero aún así pueden ocurrir multiplicidad de situaciones que en ningún caso, pero en ningún caso, en ninguna ciudad de Chile, usted va a recuperar su propiedad en 10 días, porque hay que presentar la demanda, primera resolución, autorizar poder, resolución que acoge la demanda, notificación, 10 días, lanzamiento y ejecutarlo. Por lo tanto, es físicamente imposible, ¿cierto? Ni siquiera usted en un mes que usted pueda haber realizado todo su acto procesal. Por lo tanto, hay que ser muy responsable a la hora, ¿cierto?, de publicitar servicios con respecto a este tema. Sí, ofrezco la palabra. Vamos a estar, así lo vendieron en el Tele 13. Sí, efectivamente, lo que pasa es que el canal del Primo Luxic invita mucho a personeros del gremialismo. Pero digamos, uno de ellos fue uno de los impulsores de esta modificación, con lo cual nosotros por diferentes medios le hicimos llegar algún tipo de indicación para perfeccionar, digamos, esta normativa. Ya, ahora les quiero mostrar una resolución, un escrito, por ejemplo, este es un escrito de oposición, de cómo, no sé si lo están viendo ahí, de cómo se podría oponer el arrendatario. Dice que estando dentro del plazo legal, vengo a oponerme a la demanda monitoria de cobro de rentas presentada a mi contra para que sea rechazada en todas sus partes, por lo que paso a colocar. Y aquí yo coloqué, ¿cierto?, un ejemplo, que si bien es cierto, hubo un contrato de arriendo firmado entre las partes, no es efectivo que se adeuden rentas, ni mucho menos que aquel contrato se encuentre vigente. Entonces aquí se explica, este es obviamente un ejemplo, que en el año con fecha de presenta demanda de término de contrato de arrendamiento, supuestamente por el no pago de renta. Es decir, aquí voy explicando que antes de este juicio hubo otro juicio en donde se me cobró la renta, pero ahí en definitiva se pagaron todas las rentas y se entendió terminado el contrato. Entonces, en un juicio anterior se entendió terminado el contrato de arrendamiento. ¿Puedo pedir nuevamente que se termine un contrato que ya no existe? Entonces, esa es una argumentación jurídica que perfectamente se podría plantear en un caso como este. Entonces, aquí se presenta la oposición, aquí se acompañan los documentos, por ejemplo, la sentencia que había en el juicio anterior, en donde le explico al juez, mire, sabe que aquí ya se terminó el contrato, por lo tanto no hay nada que volver a terminar y aquí no existe un arrendamiento. Por eso es peligroso, como les he comentado, estas cartas de terminación de contrato de arrendamiento. Yo no las recomiendo, sino que hay que estudiar el contrato, hay que estudiar la normativa, porque si usted manda una carta de término anticipado de contrato de arrendamiento, puede provocar ese efecto, que se entienda por terminado, y después hay que ver qué reglas se van a aplicar para ese caso particular. Por lo tanto, siempre la asesoría antes de mandar cualquier tipo de notificación, carta o desahucio es tremendamente importante. Y eh, aquí, digamos, podemos analizar, hay demandas monitorias de juicio como dato precario y les quiero mostrar una resolución que está más adelante, porque estos son escritos y aquí está. Dice, esta es una resolución real de un juicio en donde alguien se opuso al procedimiento monitorio, a la resolución, y dice que la requerida viene a contestar la demanda monitoria pidiendo su rechazo con ocasión de las consideraciones que ahí se señala. Entonces dice acá que esta demanda no tenía fundamentos de hecho y de derecho. Este es el caso que ponemos aquí en ejemplo, a juicio de esta magistratura, de este tribunal, que no hay fundamentos suficientes y someramente acreditados. La posición formulada no cabe sino desechar la misma y ordenar se continúe con el lanzamiento en los términos de este artículo. Es decir, otra posibilidad es que yo presento oposición, pero esa posición yo no la fundo, no acompaño antecedentes, no acompaño probanza suficiente y el tribunal dice, ¿sabe qué?
Bien, usted se opuso dentro del plazo, pero usted no cumplió con la normativa, no me logró acreditar que había un conflicto de interés, ante lo cual el lanzamiento va a seguir, digamos, su curso natural. Esa es una posibilidad. Les quería dejar aquí las inquietudes en esta horita que hemos compartido, de que si bien esta normativa es un avance y esperamos que se sigan eh, desarrollando también modificaciones. No sé si vieron hoy día en la mañana en las noticias, a las 6:30 de la mañana empezaron a hacer un lanzamiento en el barrio Mace. Si no, véanlo, en un edificio que se llamaba, como Marisol, se llamaba Shakira 1, o algo por así se llama, ¿cierto? ¿Cómo se llama el Sí, edificio? Shakira Tower. Shakira Tower. Se llamaba Shakira Tower 1. Véanlo, Tower. si no, porque es interesante. Entonces, ahí el abogado estaba a las 7 de la mañana, estaba conversando con los medios y decía que eran 33 departamentos y que solamente se habrían logrado desalojar 11. Entonces, ahí el periodista le preguntaba, ¿y por qué no se han podido desalojar los otros y llevaban 3 años ocupados los departamentos? ¿Por qué no se han podido desalojar las otras unidades? Bueno, ahí contestaba el colega que al no tener la individualización de los ocupantes, no podían presentar una demanda, ni de precario, ni de comodato precario, ni de arrendamiento. Por eso siempre les he dicho que nunca entreguen una propiedad sin un contrato firmado, suscrito y firmado, porque al final pasa este tipo de situaciones. Entonces, si usted no tiene los antecedentes y le tomaron la casa, la recomendación es que usted pueda hacer una querella criminal por el delito de ocupación no violenta, en donde la fiscalía tiene que decirle a Carabineros o a la PDI que vaya y empadrone a los que están en el interior, si es que acoge a tramitación la querella, los empadrone con ese antecedente, usted podrá presentar una demanda civil o también en el juicio penal, usted puede pedir una medida cautelar que le entregue la propiedad. Pero aquí hoy día es importante que tomemos, y más allá, ¿cierto?, de las declaraciones de los matinales, de este enojo que exista, de poder ir mejorando la forma que tenemos de resguardar el derecho de propiedad. Porque fíjese usted, permiso, la ley de arriendo dice que en el procedimiento declarativo, una vez que se notifica a las partes la demanda, habrá una audiencia al 5.º día hábil, contado desde la última notificación. Eso clarito dice la ley. Artículo 8, ley 18.101, ustedes se lo saben de memoria, 5.º día. Y con todas estas leyes que establecieron cierto, diferentes facultades a los órganos jurisdiccionales en el orden a la tramitación de las causas en la pandemia y post-pandemia, los tribunales están dictando una resolución no al 5.º día, sino que a los 2, 3 y 4 meses. Entonces a mí me tocó una resolución aquí en Valparaíso la semana pasada en un juicio declarativo de arriendo, en donde me tiran una audiencia 3 meses. Entonces yo le presento un recurso de reposición y le digo, juez, mire, ¿sabe qué? Aquí le deben renta de diciembre del 2021, es una persona mayor, y la ley claramente dice al 5.º día hábil, no para 3 meses más. Y el tribunal me dice nuevamente no por agendamiento del tribunal. Entonces, ahora esto tiene que escalar. ¿En qué sentido? Que hay que llegar a la instancia suficiente para decirle, mire, ¿sabe qué? Lo que hay que hacer aquí es cumplir la ley. En el sentido del resguardo de este derecho, porque, o sea, si yo tengo recién la audiencia en 3 meses más, claramente son 3 meses más que yo me voy a demorar en recuperar la casa, en no voy a recibir arriendo, voy a tener que pagar dividendos, voy a seguir gastando plata en gastos de servicios básicos, gastos comunes. Por lo tanto, también hay que tener un poco la coexistencia entre la carga de trabajo que tienen los tribunales versus también el tema del resguardo del derecho de propiedad hoy día para todos los habitantes de Chile. Así que es dejarle esta inquietud de que se sigan asesorando, de que sigan en definitiva viendo, y le vamos a dar la última pregunta a don Gonzalo y con mucho gusto podemos seguir conversando. También puede mandar las preguntas por el grupo y a medida de que lo pueda ver y pueda contestar, con mucho gusto lo podemos hacer. Don Gonzalo, usted, la última pregunta que nos va a hacer. Saludo también a don Luis González, a Cindy, a Gloria, a Lorena Paul. Dígame, don Gonzalo. Muchas gracias. Son dos consultas y las puedes comentar muy cortito porque a lo mejor son de respuesta extensa, pero un comentario muy corto de dos situaciones. ¿Cómo se puede respaldar uno en el caso de los arriendos diarios,
donde la persona paga la estadía de 5, 7, 10 días en forma anticipada al momento de entrar, y uno corre el riesgo de que la persona al día 10 no salga. Es muy difícil que ocurra, pero podría. Y la otra pregunta muy puntual es qué pasa con lo que están solicitando los notarios cuando la persona es mayor de 80 años, que le exigen un certificado médico, que a veces es re complicado tener. Claro, perfecto. Dos cositas. Uno, el arriendo diario, al ser también un contrato, usted tiene que escriturarlo. Yo tengo correos de propiedades que tienen formularios escritos, que no es porque lo recomiende, pero digamos con un autocopiativo, dice aquí la propiedad tanto, para tantas personas, con sin mascota, tantos días, tanta plata. Pero usted acostúmbrese, el arrendo diario también tiene que ser escriturado, firma electrónica o manuscrita, autorizando al notario, pero tiene que ser, usted puede andar con un huellero también, le pide antes de entregar al departamento que le mande una fotografía de la cédula de identidad por ambos lados, al momento de arrendarle, verificar que esa es la persona que efectivamente a la cual usted le está entregando, porque puede pasar que le mande otra cédula de identidad, lo verifica, le hace poner la huella, puede cobrar también una garantía, no se utiliza, pero tampoco está prohibido que usted pueda cobrar una garantía en base a algún desperfecto que haya. Por lo tanto, siempre, eso lo hemos recomendado siempre, e incluso en el ABC del corretaje y en el arrendatario perfecto también hay consejos de esto mismo para el tema de los arrendos diarios. Y con respecto al tema de las personas mayores, todos vamos a llegar a esa edad, más temprano que tarde. No hay ninguna ley que establezca que pasado cierta edad yo tengo que llevar un certificado de un neurólogo, por ejemplo, que es lo que yo recomiendo, porque el neurólogo es la persona que puede ver la capacidad intelectual o si puede dar razón de sus dichos, técnicamente hablando. Pero lo que se ha utilizado es que el notario, a efectos de respaldar también su misión como ministro de Fe Pública, a más de él observar con sus sentidos que esta persona, ¿cierto?, entiende lo que él le habla, en algunos casos exigen, para que no existan defraudaciones, como han existido siempre, con personas mayores, en donde un médico pueda, idealmente de esta especialidad, o psiquiatra, no hay ninguna regla, pero yo siempre lo que recomiendo es un neurólogo o un geriatra, porque ellos son personas que se dedican con la degradación de la capacidad neurológica y del pensamiento de las personas, un tema lógico. Neurólogo, geriatra, psiquiatra. Entonces, un pediatra mediado, pues a mí me lo puede dar, pero claramente no es su expertise. Y no hay edad para eso, sino que básicamente los ministros de fe han establecido ese procedimiento propio para también, creo yo, resguardarse. Y también si usted es corredor de propiedades, también, pues, o sea, digamos, usted también puede ser cómplice, autor o encubridor de un delito de defraudación si efectivamente están llevando a firmar a una persona que efectivamente no tiene idea. Y eso ha pasado y va a seguir pasando, sobre todo con familiares, hijos, padres, nietos, abuelos, maridos, etcétera, porque es parte de la naturaleza, digamos, humana. Yo soy muy positivo de nacimiento, pero aún así es parte que nuestro ADN viene con algunas imperfecciones y todos venimos con la misma cantidad de defectos y virtudes, y yo no la vida diciendo hacia qué lado va ya. A Antonella, un gusto verla, así que va a quedar grabada la clase, y don Guillermo, a todos, Gonzalo, Yosibel, Marisol, un gusto verla, y Goyay, que don Luis González, que estaba muy atento ahí, a todos los que estaban presentes, así que les dejo la inquietud y me pueden ir haciendo preguntas en nuestro chat privado de Global Brokers, y la idea de esto era como siempre, que se asesoren antes de, que va a ser mucho más barato y eficiente que cuando ya tengamos algún tipo de problema. Y también que como gremio, ¿cierto? Seamos capaces de presionar lícitamente para que estas cosas que yo les estaba contando no sucedan. Porque aquí efectivamente el tribunal puede estar sobrecargado, pero una audiencia que está para 5 días más, no me la puede prorrogar a 3 meses más, o no me lo podría. Porque claramente el tema de un arriendo es totalmente diferente, por ejemplo, a un cobro de pagaré, porque esa persona puede perder su casa, no tiene para pagar el dividendo, no tiene para pagar, digamos, el otro arriendo, por lo tanto, es bastante también complejo la visión del arrendador. Entonces, aquí también hay que mirar las tres caras de la moneda. Así que les mando un abrazo a todos y vamos a estar muy conectados para todos. Marisol, un abrazo. Mario, lo estoy viendo ahí, Antonella, a Gracias. todos. Feliz noche. Cuídense, ¿ah? Gracias. Gracias, ¿ah? Nos Muchas estamos gracias, viendo. profesor. Que Que estén estén muy bien. bien, ¿ah? Saludos. Gracias. Hasta luego.